Y como les digo, hoy vamos a enfocarnos ya cerrando un poquito con el tema del amor, servicio y sufrimiento. Vamos a ver si es posible con este texto ver la correlación que pueda existir entre estas tres palabras. A mí me encanta la palabra del amor, el servicio tal vez no tanto, y el sufrimiento definitivamente no. Pero yo creo que las tres palabras todas las experimentamos, las vivimos y hay que entrarle. Y como pueden ver, además le puse como unos símbolos de fórmula. Amor más servicio, para mí es superior, más grande, mayor que el sufrimiento. Y sí, esa es toda la matemática que yo sé. Por si acaso. Pero bueno, vamos a leer el texto y comenzamos. Está bien, entonces su texto está en la hojita. Si trajo su Biblia, pues excelente también, porque lo puede leer directo de allá. Y comenzamos con esta parte. De acuerdo, estamos capítulo 4, versículo 7 en adelante. Revíselo ahí en su hojita. Dice así: se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, administrándolo fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado y por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. El 12. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Ojo aquí: dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios porque lleva el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios y comienza por nosotros. ¿Cuál no será el fin de los que rebelan? 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren según la voluntad de Dios, entréguese a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Oramos y comenzamos a revisar este texto. Papi, gracias por esta mañana, gracias por el privilegio que es levantarnos con bien, con salud, disfrutar de la vida, de la familia y de todas las cosas que a veces hasta pasamos por alto, pero que tú has dispuesto para este momento, este tiempo juntos. Y es que es juntos como familia en Cristo y como iglesia que queremos afinar nuestro oído a tu palabra, y rogamos que sea tu palabra la que nos anime, nos rete, nos abra el entendimiento, nos motive a tomar decisiones y podamos experimentar el ser transformados en ti y por ti a través de tu palabra. Así que permítenos disfrutar este tiempo juntos y sobre todo centrado en la persona de Cristo. Y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén y amén. Como pueden ver, tal vez ya notando un poquito, el texto tiene dos secciones, pensaría yo, bien definidas. Del 7 al 11 hay una sección muy práctica enfocado en amor y servicio, y los siguientes versículos vuelven a incidir en el tema del sufrimiento que hemos ahondado un montón. Algo que ya se nota de esta parte en el capítulo 4 es que se siente que ya Pedro está cerrando su argumento, cerrando su consejo. Y de hecho hay varias cosas que uno nota en este pasaje que ya dijo, o sea, que ya repitió en otras partes de la carta.
Entonces vamos a tomar un tiempo como siempre para poder hacer algunos apuntes y afinarnos de las cosas que podemos notar en el pasaje que son importantes para tenerlos en cuenta. Número 1, voy a ponerlo esta parte en rojo. Se acerca el fin de todas las cosas y comienza como con un sentido apocalíptico, ¿verdad? Como se acerca el fin de todas las cosas. Y ciertamente él está introduciendo esta expresión no para atemorizar al que escucha, sino más bien para ponerlo alerta y que se mantenga enfocado. Usualmente nosotros usamos la idea del final de los tiempos, históricamente se ha usado para meter miedo. Grave error, ¿verdad? Que ya se acaba el tiempo y que ya no hay chance. Entonces hay un sentido de que el final de los tiempos en nuestro contexto ha sido como una manera de meter miedo, pero aquí el escritor más bien lo está haciendo como un enfoque. ¿Un enfoque de qué? Les voy a dar un ejemplo práctico de esto. Es como cuando usted está en su última serie de este ejercicio que está haciendo en el gimnasio. Todo esto es desconocido para mí, pero me han contado. Pero usted está en la última serie y está contando, entonces su entrenador le dice, van las últimas 10. Sí, ¿verdad? Y todo dice, dish. Cuando él te dice, van las últimas 10, no está diciendo para que te atemorices, ¿o sí? No, está diciendo para que te enfoques en ese último esfuerzo de esas últimas 10. Y esa es la sensación con la que Pedro está diciendo, se acerca en fin de todas las cosas. No para que se atemoricen, sino para que haya un enfoque en las cosas que además él ya venía diciendo. Recuerden que en el primer siglo, a los creyentes que él está escribiendo, que están dispersos, están sufriendo persecución, señalamiento, violencia por parte del imperio romano. Entonces, de alguna manera, el fin de todos los tiempos para ellos no suena tan apocalíptico, sino que más bien pretende sonar como una liberación. O sea, que ya este tiempo difícil y de prueba y cruel viene pronto a finalizar. ¿Sí se entiende la diferencia entre atemorizar a alguien y decirle, hey, enfoquémonos, solo falta un poco más? Ayer veníamos de una fiesta de niños en Punta Arenas. Y sí, fue así como suena. Entonces fuimos a una fiesta, un compañerito de Lucas tenía una fiesta en Punta Arenas y queríamos acompañar al niño y a la familia y todo, entonces fuimos. Cuando veníamos de regreso, Gael dijo, papi, necesito orinar. Y nosotros veníamos a la 27 en una presa terrible y en un aguacero terrible. Y yo le dije a Gael, se acerca el fin de todas las cosas. Apriete, saque la cabeza, tome aire, póngase a llorar, reclínese, haga lo que sea, pero aquí no hay chance de nada. Es esa idea, es como aguantar, es como perseverar. ¿Qué pasó? Bueno. Entonces, él sigue indagando en esto y aquí hay una cita de lo que les decía de un texto anterior. Voy a marcar esto en verde porque es muy activo. Dice que así que para orar bien, que esto es un tema que vimos en la serie o en la sección que hablamos de virtud y belleza, que hablaba, por cierto, de la relación conyugal, que dice que entre hombre y mujer no haya nada que les impida orar bien, o sea, de orar juntos. Entonces esta frase de para orar bien resuena, ahí lo pueden apuntar ustedes, capítulo 3, versículo 7. Eso es un 3 y un 7. Esa es toda la matemática que conozco. Pero entonces dice, para que nada estorbe y en este tiempo álgido, complejo, enfóquense en oración, dice varias cosas prácticas. Dice, manténganse en sobrios y con la mente despejada. Ups. Se cambió ahí también. Bien. Entonces dice, para que nada interrumpa el enfocarse en la oración, persistir en estos últimos tiempos, dice dos cosas sencillas, por lo menos en un sentido, pero prácticas. Dice que podamos estar sobrios, y aquí sobriedad no necesariamente se está enfocando en el sentido de que no tomen, aunque sería bueno también, uno piensa mejor, pero dice que estén sobrios y con la mente despejada. La palabra que usa para mente despejada es también una mente prudente. Que para mí por lo menos me hacía buscar la palabra, porque yo decía, ¿despejada en qué sentido? Relajado, tranquilo.
Pero lo que está diciendo es que se mantengan sobrios. Una persona sobria es una persona balanceada, no rápido para pensar ni tomar decisiones, sino que una persona que dice, voy a tomar un tiempo para pensar. Casi siempre que usted toma tiempo para pensar, piensa mejor. Y todas las veces que usted dice, no lo pensé, sí lo pensó, pero lo pensó muy rápido y lo pensó mal. Pero pensar no es algo que se le escapa al ser humano. O sea, siempre pensamos. De repente pensamos mal, muy rápido y saben lo que pasa. Pero estas dos cosas dicen, manténganse sobrios y con la mente despejada. Y avanzan dos temas riquísimos que me encanta. Dice, ámense los unos a los otros profundamente. Que ya es como un énfasis no solo del amor y la riqueza que existe en esta palabra, pero dice profundamente. Porque el amor cubre muchísimos pecados. Y aquí yo quiero que vaya usted armonizando. Ellos están pasando mal. Viene el consejo de Pedro. Y parece que Pedro está diciendo, enfóquense en esto. Piensen bien, sean balanceados, sean sobrios. Y si van a hacer algo, háganlo en amor. Y un amor profundo. No un amor fingido, ni un amor solo que cumple nada más. Sino un amor que es una decisión. Ciertamente. Dice porque el amor cubre muchísimos pecados. Y era interesante este concepto de que cubre pecados. No tiene que ver con ninguna connotación de que yo espiritualmente le perdone o no le perdone algo a mi hermano. Porque al final el que quien perdona y otorga, no solo perdón, pero limpieza y quita pecado es Dios. Pero lo dice en un sentido práctico de que si mi hermano ha hecho algo contra mí, que mi reacción sea buscar, reconciliar y perdonar. Y apunte esta palabra. Perdonar suele ser la expresión de amor más genuina que alguien puede otorgarte. Cuando uno está pensando en casarse, ¿verdad? Uno debería preguntar a esa persona que ama ¿usted está dispuesta a perdonarme? Porque si dice que no, ya de entrada ese amor está cuestionado, ¿verdad? O está sujeto a, si nos va bien y todo bien, sí, pero si te equivocas, no. Y uno dice, bueno, no estoy planeando equivocarme, pero me voy a equivocar. Esa expresión de perdón es el sentido de cubrir pecados, cubrir faltas. Y más adelante vamos a ver esto, pero cuando uno no perdona y no ama, lo que hace más bien es amplificar la falla. En lugar de cubrirla, en lugar de sanarla y otorgarla, más bien la amplifica y siempre la saca. ¿Conoce a alguien usted que tal vez en su vida le dijo, es que ya eso pasó, perdóname? Y la otra persona dice, no, hiciste esto, hiciste aquello, otra vez. Fue hace 10 años, pero sigues articulándolo, sigues amplificándolo y sigues sintiéndolo. La falla sigue ahí realmente. Temas prácticos, dice, practiquen la hospitalidad entre ustedes, sin quejarse. Hay gente que es hospitalaria, pero uno sabe que está así como, ya se va. Es como esas alfombras que dicen, bienvenido, ya se va. Que para ellos tiene un sentido. Recuerden que Pedro ha usado esta palabra, que es como hemos llamado a la serie, peregrinos y extranjeros. Entonces, el sentido ese de hospitalidad tiene especial sentido o fuerza, porque está hablando en esta idea de que somos peregrinos, no pertenecemos aquí. Como creyentes estamos caminando y ellos están caminando. En aquel tiempo ya varios gobernadores habían ejercido reglas de persecución, de castigo. Casi que era un deporte extremo, un hobby para los romanos castigar y señalar y encarcelar a los cristianos. Lo cual había provocado que ellos se mudaran de sitio en sitio. Entonces, este sentido de hospitalidad también tiene que ver que cuando toquen a tu puerta los de tu fe, los que vienen huyendo de una circunstancia, seas capaz de abrir tu puerta y hospedarlos. Que es interesante, porque nosotros como costarricenses estamos relajados aquí en Costa Rica, nos va muy bien y nadie va para ningún lado, mayormente. Pero si uno lleva esta idea a una aplicación práctica, ¿cuántos extranjeros hay en nuestro país escapando de realidades complicadas para ellos y hoy están aquí? Esta idea de hospitalidad resuena un montón, nada más como una aplicación práctica a este sentido de hospitalidad. Entonces hay varias cosas aquí que quiero ir repasando y voy a hacerlo rápido. Amor, hospitalidad, que los dos se hagan sin esta idea de quejarse.
Que no haya nada más un cumplimiento, porque además, yo no sé si a ustedes les pasa, pero se nota cuando alguien hace algo por vos que en el fondo no quería hacer. Se siente que no me diste lo mejor de vos, me diste las migajas de tu tiempo y de tu esfuerzo y de tu tiempo y de tu espacio. Y eso es peor. Yo prefiero que me digan no de entrada a un favor que pido, a que alguien me lo haga así como, bueno, sí, tome, chao. Pero bueno, avanzamos. Dice el 10. Vamos al otro tema de énfasis grande aquí. Dice, cada uno ponga, eso es algo activo, ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Y aquí quiero señalar varias distinciones. Poner el servicio es ofrecer, es dar a conocer que hay algo que vos podés hacer por los demás. Y además, si es un servicio, no media un costo, o sea, no es un servicio comercial, es un servicio de amor. Y enfatizan dos cosas que distinguen a este servicio. Esto no es un servicio cualquiera, y voy a poner esto en morado. Dice que es el servicio del don que han recibido. Y si han recibido o si hemos recibido un don, ¿de quién lo hemos recibido? De Dios mismo, el Creador. Dice que es que demos ese don o pongamos ese don y que administremos, ese nos corresponde, ¿verdad? Bien, la gracia de Dios en sus diversas formas, y aquí también aclara, es la gracia de Dios en sus diversas formas. Voy a explicar esto bien rápido. La palabra que usa en griego para don es la palabra que nosotros en español usamos para carisma. Lo que está diciendo el texto es que Dios nos ha dado carisma, nos ha dado carismas, dones, talentos, atributos que proceden de Él y se manifiestan en mi vida. Pero son de Él. Eso es lo que es claro entender. Es algo que me corresponde entonces nada más administrar. Dos cosas aquí. Pon tus dones, ofrece tus dones y administra tus dones. Pero recuerda que tus dones y tus talentos proceden de Dios. Y esos proceden de Dios porque es la gracia de Dios. ¿Saben qué es la gracia? Es aquello que se te ofreció, que no pagaste, que no mereces, por la que no te esforzaste. Solo es la dádiva del cielo, que es la esencia en parte de nuestra fe, que hay un Dios que de gracia ofreció a su Hijo, de regalo. Nadie lo pidió, nadie hizo nada, nadie lo apartó, nadie lo exigió. Es la dádiva de Dios, la máxima gracia de Dios se manifiesta en Cristo. Es el mayor don. Nos dio a su Hijo. Pero aquí además habla de dones específicos, talentos que todos tenemos, y además vuelve a decir al final en diversas formas. Y eso es algo también riquísimo. En esa diversidad de dones, de carismas, de talentos, en todos manifestamos la gracia de Dios para los otros, especialmente para los que no conocen de la gracia de Dios, del amor de Dios. Quiere decir que si yo pongo mi don, mi talento, al servicio de los demás, en un sentido estoy hablando de quién es Él en mi vida y quién podría ser en la tuya. ¿Sí me doy a entender? Muchas veces, bueno, es una piedra de tropiezo recurrente para todos. A veces somos buenos en algo y nos agarramos de eso, que soy muy bueno y quiero ponerlo en alto, pero no para servirlo, sino para exhibirlo delante de ustedes y para que vean que mi don y mi talento es más carga que el de ustedes. Y Dios está en el cielo así no era. Te lo di para que le sirvas a otros y enriquezcas las vidas de otros con la esencia que yo he puesto en ti, con esa gracia. Entonces, algo riquísimo que vale la pena detenernos aquí es, ¿tú conoces tus dones, tus talentos? ¿Cuáles son las carismas que hay en ti? En tu forma de pensar, de hablar, de sentir, de hacer algo. Y aquí, otra vez, hablando de diversas formas, no es solo una lista de 5 o 6 o 7. Son las múltiples formas en las que Dios ha manifestado y ha puesto su diseño único en cada uno de nosotros. Esta idea de que los cristianos deben tener un sentido homogéneo, como en que todo el mundo escuche la misma música, es mala idea por si acaso. Que todo el mundo viste igual, o que todo el mundo vaya al mismo lugar, y que todo el mundo tenga las mismas conductas, es hasta engañoso, porque disminuye el hecho de que yo quiero vivir como un hijo de Dios, revelando lo mejor de Él en mí. Pero es Él.
No es lo mejor de mí porque yo soy muy capaz y yo depuré muy dones. No, es siempre la gloria para Él. Entonces cada vez que nosotros ejercemos esos dones, estamos señalando al dador y al creador de esos dones. Él especifica un par de cosas. El que habla, hágalo quien expresa palabras mismas de Dios. El que preste algún servicio, hágalo con la fortaleza. Y aquí va. No solo la dádiva de Dios, sino que Dios mismo fortalece. Es el que proporciona la capacidad de hacerlo. O sea, Él nos mueve a hacerlo. Hay un texto que me encanta que dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nosotros solo somos en parte, estamos siendo parte de eso, pero esencialmente es Él haciendo su plan en nuestras vidas. Vean lo que pasa cuando hacemos eso. Dice, así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria. Y noten aquí, voy a señalar todo esto y les voy a explicar por qué. La gloria, el poder de los siglos. Amén. Es interesante de los siglos, porque vuelve a hablar un aspecto temporal que fue con lo que inició. Lo que está diciendo es que ese Dios glorioso, manifiesto en Jesucristo, tiene todo el poder, toda la autoridad, desde antes de la creación de todas las cosas, en el tiempo que ellos están viviendo y por los siglos de los siglos. Quiere decir que ya se acerca el fin de todas las cosas. Él está fuera de eso. Eso es una característica esencial de Dios. Dios está fuera del tiempo y del espacio. No está sujeto a la realidad de nosotros, sino que está fuera, porque es el creador. Ningún creador puede crearse en sí mismo, porque estaría autolimitándose. Pero la expresión de Dios todo soberano, creador y glorioso, está en que Él está fuera de esta realidad, invitándonos en una relación íntegra con Él. Cada vez que usted y yo ejercemos los dones, estamos alabando a Dios. Hay gente que quiere alabar a Dios solo con la canción. Está bien la canción, pero qué chiva alabar a Dios con las palabras, con los actos y con las acciones. No es una frase quemada y repetida que yo digo, o que a veces ni siquiera surge de mí, solo era la letra de alguien más, yo la estoy repitiendo, pero es la esencia de que yo vivo, pienso y actúo en orden con estos principios. Amar y servir, poniendo al servicio los carismas, los dones de Dios, para que la gente sea bendecida y además sea de alguna manera consolada en ese tiempo difícil que están viviendo. Todos vivimos tiempos difíciles, ¿sí o no? ¿Alguna vez alguien te ha bendecido con su don, con su talento, con sus palabras, con su escucha? Una vez hablaba con una persona, esta semana estoy hablando con una persona, y literalmente esta persona está pasando por un momento muy difícil. Esos momentos donde usted quisiera decir como un consejo, como un tip de vida, pero dice, no, bro, ahí no cabe nada. Yo lo estaba escuchando y lo estaba animando. No sé quién para decirle a nadie qué hacer y qué no hacer y cuándo hacerlo y cambia aquí y ya hizo lo otro. No, lo estaba escuchándolo y es un buen amigo. Y él al final de que estábamos escribiéndonos me dijo, bro, gracias por escucharme. ¿Alguien pensaría que una escucha asertiva es un don? Bueno, le cuento que a veces escuchar es mejor don que hablar. A veces nosotros por hablar hablamos hasta de lo que no. Y ahora vamos a ver el texto, inclusive hay un par de cosas ahí. ¿Están conmigo hasta ahí en estas notas? Esta es una sección importante. Aquí me equivoqué, así que voy a tachar esto porque este es el título. Eso no está en el texto. Zafas. Pero la otra sección a la que quiero referirme... hay algo aquí que quiero anotar en esta sección que puse aquí en rojo. Esta sección que está aquí es lo que se ha llamado o se ha llegado a conocer como una doxología. Una doxología es como una expresión última, concluyente, que señala a Cristo y glorifica a Dios. Y en la iglesia del primer siglo se convirtió como en una fórmula ceremonial, como un tema de rito. Entonces las doxologías muchas veces están asociadas con el fin de las oraciones o de las enseñanzas o de todo este tipo de cosas, pero surgen de una expresión en el texto que uno puede encontrar por todo lado. Una buena tarea que puede hacer esta semana es doxologías en el Nuevo Testamento y vas a ver que todas tienen esas características. Dios siendo exaltado, alabado en Cristo Jesús, enfocando en la gloria, en el poder sobre todos y todas por los siglos de los siglos. Amén. Y esas doxologías tienen esa característica como de cierre.
En parte el escritor lo está diciendo como dándole un sentido de autoridad a lo que acaba de decir. O sea, si ustedes en estos tiempos difíciles están amando, están sirviendo, están haciendo esto, entonces Dios será alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso era como el cierre de una misa. Y ese es el sentido que tiene doxología. Pasa un tema, yo no diría necesariamente como que pasa la página completamente al tema, pero aquí vamos a encontrar un enfoque que yo llamaría, y lo voy a proponer a ustedes, como la doxología del sufrimiento. Haciendo uso de esto que acabo de explicar, es las últimas palabras concluyentes con respecto al tema del sufrimiento, porque esa es otra forma en la que se usa el sentido de doxología. O sea, cuando alguien está hablando algo y quiere decir, bueno, concluyo A, B, C y D, esta yo la veo como una doxología del sufrimiento, por lo que les decía, primero porque ya menciona varios pasajes y varios temas que ya ha dicho, y segundo porque si usted ve el capítulo 5, que lo vamos a estudiar en los siguientes domingos, ya él comienza a hablar de otros temas, tiene un par de frases más ahí del sufrimiento, pero parece que aquí en el 4 al final concluye, y en parte también vamos a ver eso en la aplicación. Pero bueno, sigue Pedro diciendo, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba. Y este fuego de la prueba ya lo habíamos visto en el capítulo 1, versículo 7. Cuando dice que la fe de ustedes es probada como el oro. Entonces él está retomando de lo que ya estudiamos del primer capítulo y lo está afirmando. Y aquí está añadiendo algo interesante. Voy a usar esta sección en amarillo. Dice, no se extrañen del fuego de la prueba, que es una manera de decir, y no se extrañen de que sufran. O sea, el sufrimiento está ahí, es algo que hemos repasado varias veces. Por diversas razones, en diversos momentos de nuestra vida, vamos a sufrir. No hay un escape de las circunstancias de la vida. Te envuelve lo tuyo, te envuelve lo de los demás, las circunstancias, los fenómenos. O sea, estamos expuestos a una realidad que implica sufrimiento. Entonces Pedro está diciendo, no se extrañe, sobre todo no se extrañe si el sufrimiento vino por una mala decisión suya, ¿verdad? Y no es que fui y saqué del cajero y había más plata de la que me correspondía, y yo la saqué toda, ¿verdad? Y ahora otras semanas le están llamando, hey, es que hubo un problema con el dinero, entonces ocupamos que usted lo devuelva, y entonces usted se extraña de que tenga que devolverlo. Hace algunos años pasó eso con el Ministerio de Educación. ¿Alguien recuerda? Le pagaron a los profesores, nada en contra de los profesores, mi esposa es profesora, por eso sé el caso, y hubo un SAFIS ahí en el registro civil y le pagaron a todos un montón más, y todo el mundo dijo, matanga, tome pagos, ¿sacó? Y después todo el mundo, un arreglito pago, qué curioso cómo es el ser humano, o sea, gastó una plata que no era suya, y después está pidiendo un arreglo pago para... Pero bueno, ya dejo a los profesores en paz. Hay muchos profesores aquí. Siempre es al revés también. Esa fue mi esposa. Gracias, mi amor. Tu participación ha sido clave. Bueno, pero la idea es curioso porque es que el ser humano se extraña. Vamos a ver, si usted se extraña de algo que vino a su vida como sorpresivo, inesperado, si es válido. Pero en parte aquí el escritor está haciendo mella la idea de, es que nos estamos inclusive extrañando como si no entendiéramos la sociedad en la que vivimos. O las implicaciones de participar y la dinámica, ¿verdad? Entonces para mí esto es interesante porque no se extrañe es tengan conciencia de la prueba y la dificultad, porque está ahí. El que no anticipa la prueba ya va mal, pero el que la anticipa reacciona a la prueba de una manera más correspondiente. Entonces elimina la prueba. No, reaccionas y pasas por las circunstancias distinto. Yo quisiera decirle aquí que si usted viene todos los domingos y ora y levanta las manos y canta su Merim y todo lo demás, usted no va a sufrir. Lo cual algunas personas hacen, pero es mentira. El cristiano y el no cristiano sufren ayer, mañana, hoy, ¿verdad? Entonces aquí, más que nosotros enfatizar en hágase cristiano y crea en Cristo y todo para que no va a sufrir eso, no, ven a Cristo para que puedas recibir, procesar, anticipar y pasar por los sufrimientos de una manera distinta a nada más vivir renegado a vea lo que está pasando en mi vida, es una tragedia XX. Ok, avanzo. Dice que están soportando una prueba.
como si fuera algo insólito, algo que no podría pasar. Al contrario, aquí viene la otra cosa que es un consejo complicado, porque dice, al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Recuerdo que habíamos visto un texto en Colosenses donde hablaba que Pablo culminaba los sufrimientos de Cristo. Y todo el mundo decía, ¿cómo es que es posible que Pablo está diciendo? Pero la expresión aquí más bien es que aún los que están sufriendo, sobre todo por causa de Cristo, en un sentido sufren o se hacen uno con el sacrificio de Él. No que yo estoy haciendo ningún sacrificio por ustedes o que el sacrificio de Cristo no es suficiente, sino que de alguna manera al hacerlo por nombre o en nombre de Él, soy parte, soy partícipe, me identifico. Cuidado con eso, porque esos sufrimientos de Cristo están completos en Cristo y fueron suficientes y realizados una vez por todos. Pero este enfoque de alégrese es complicado. Me echaron del trabajo. Ay, alégrese. Bueno, depende cómo era el jefe, más bien no dice, no. Pero me diagnosticaron con X y Y. Alégrese. ¿Cómo? Parece imposible. Pasó esto con mi hijo o con mi hija. Estoy en un momento difícil con mi pareja. No sé si vamos a seguir. Alégrense. Es complicado cuando uno lleva el concepto a la práctica porque parece ser imposible. Pero bueno, dice, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Y ese revele de la gloria de Cristo en parte está conectando con esta parte de se acerca el final de todas las cosas. Y repite también con el primer capítulo, versículo 4, porque dice que va a haber una inmensa alegría cuando se revele y vamos a ser parte. Entonces aquí tiene una implicación, cuando se revele la gloria de Dios. Aquí está, esto hace referencia, puedo ponerlo aquí, capítulo 1, versículo 4, porque dice que aguardamos una herencia cuando Cristo se revele. A pesar de los sufrimientos que pasamos, hay una herencia en la que yo guardo esperanza y me gozo aún hoy, porque anticipadamente alguien me está anunciando que en Cristo seremos librados del sufrimiento. Y es un tema que también vimos desde el primer capítulo que Pedro introduce esta idea de la gloria de Dios, alegrarme y gozarme aún en este momento complicado, porque lo que viene luego en el final de todas las cosas, para mí no es malo, para mí es bueno. Y ahí ya hay un tema complicado, y es que en el primer siglo anticipaban la venida de Cristo como algo inminente, o sea, como ahora en la tarde, después de ver la cena. Nosotros estamos en un extremo histórico donde es al revés, más bien está diciendo Dios, vea, yo estoy por sacar un carrito de agencia, no sé qué, déjeme sacar fiebre. No venga hoy, venga entre 15 días. De por sí usted tiempo es como que es una cosa y que no, dése una vuelta, ¿verdad? Quiero casarme. No vengas todavía. Quiero tener hijos. Quiero ser el CEO y quiero, ¿verdad? Y quiero. Es una mala perspectiva de que lo más rico que podrías estar anticipando en tu vida no es solo la participación de Cristo en tu vida, sino que lo que Él ha prometido por nosotros, lo mejor está por venir. ¿Está de acuerdo conmigo? Tal vez no esté de acuerdo, pero lo mejor está por venir. Y yo no sé usted, pero hay momentos en mi vida donde yo le he dicho, Dios, ya es como buen momento. Sí, la estoy pasando mal, ¿verdad? Sobre todo si comienza a llover, estoy en unas 2 o 3 goteras en la casa, y usted comienza el número, bueno, si arreglo eso, me sale más barato que Cristo venga. Y es mejor, en una morada celestial. Entonces, es interesante, porque nosotros más bien perdimos expectativa de Cristo, porque estamos tan expectantes de lo que yo puedo hacer en mi propia vida y lo campeón que soy, que de alguna manera menosprecio la esperanza de algo perfecto. Es como que te conformaste tanto de comer de las migajas que el ofrecimiento de un banquete parece ya no animarte a nada. Estoy bien aquí, pero ese mundo es injusto y es triste y es solitario y el dólar es un desastre, sube y baja, y la Liga Deportiva Alajuelense y todos los sufrimientos, ¿verdad? Entonces es curioso como la sensación, de hecho les voy a decir lo que existe, más como de un pesimismo filosófico. Voy a hacer lo mejor que pueda aquí, porque por si nos va a ir mal y todo nos va a llevar y ya, se acaba. La propuesta del cristianismo es, sí, claro, les va a ir mal aquí,
¿Por qué? ¿De dónde surgió ese mal? ¿De dónde surgió esa justicia? ¿Cuánto le has sumado tú a esa justicia? Porque uno suele contar la injusticia contra uno, pero la injusticia que has hecho la llevas en una libreta también. Las palabras que has dicho, las transgresiones, también las apuntamos. Entonces aquí hay un concepto de esa herencia que debería cambiar nuestra perspectiva, de decir, quiero vivir en abundancia, con gozo, amando y sirviendo aquí, porque vale la pena. Además, Cristo está conmigo y su Espíritu Santo me acompaña y me consuela. Pero estoy anhelando aquel momento donde Él va a enjuagar nuestras lágrimas y nos va a presentar a una creación redimida, perfecta. Todas aquellas incapacidades tuyas que te hacen y nos hacen actuar con torpeza ya no están. Las relaciones como siempre quisimos, las emociones como siempre quisimos, los pensamientos, sin injusticia, en el orden y en el diseño de Dios como Dios siempre lo mandó, de la intervención de nuestras torpezas. ¿Alguien se identifica con eso? Que pueda decir, la verdad es que mi vida en parte yo la he hecho complicadilla por mis incapacidades. Y yo no he querido, pero yo lo he hecho hasta sin querer. O sea, es un reto grande. Ok, entonces dice, dichosos ustedes. Y aquí enfoca en el sufrimiento específicamente por causa de Cristo. Dichosos ustedes cuando los insultan por causa del nombre de Cristo. Porque el glorioso Espíritu de Dios, esto voy a subrayarlo, el glorioso Espíritu, reposa sobre ustedes. Esto hace referencia a las bienaventuranzas, ¿recuerdan? Una enseñanza popular de Cristo, conocida, monte de las bienaventuranzas, le llaman. Él dice bienaventurado y hace una lista, chiquillos, vean. Los que lloran, los que pasan hambre, los que sufren. Jesús le está enseñando a sus discípulos, recién dentro de la multitud, les escogió a 12 que llamó apóstoles. Y la primera enseñanza que da es esta, que habla de expectativas. Lo que está diciendo es, si usted pensaba que me va a seguir para brincarse la vida, o para tener facilidades, o para tener favoritismos, no. Más bien, bienaventurado si anticipas que vienen cosas difíciles, pero todavía, y al final del pasaje dice, hay una recompensa en los cielos. Si a usted alguien le enseña y le predica y le ofrece una recompensa terrenal, sospechómetro. Pero si alguien te enseña en Cristo hay esperanza, y es una esperanza que no defrauda, y es una herencia eterna en los cielos, va a tener sentido para usted, porque es la armonía de lo que el texto dice. Dice dichosos, la palabra que usa para dichosos es bienaventurados, bendecidos, es la palabra en griego macarismos. Es la forma en que algunos conocen esos macarismos, son esos dichosos. Dichosos porque es por causa de Cristo. Yo no he tenido que sufrir, algunas veces creo, por causa de Cristo. Algunas sin querer, unas queriendo. Pero yo recuerdo una así, sencillita, en el cole. Porque yo era pandereta, habían algunos panderetas en el cole, pero no habían tantos. Y mi cole era un cole muy divertido. Divertido, subrayado. Muy divertido, gracias. Y yo creo que yo inicié muy intenso. Y entonces yo me presenté, mira, yo soy Diego, y yo soy cristiano. Error. Porque la manera en que mis amigos o los compañeros en aquel momento es los chistes y los ataques, que ve que curioso, es algo sencillo que además siempre ha pasado. Todos aquí nos dijeron orejones feos, cabezones, cabeza de esto, cabeza del otro, patas de aquí, ¿sí o no? Dígame que no estoy solo. ¿Verdad? Lo curioso es que la ofensa esencial para mí era, es curioso, fue una cosa profética. Me decían pastor. Y es curioso porque en algún momento fue pastor en la ofensa de menospreciar mi convicción y mi fe. Y en algún momento a través de los años se convirtió en un sentido de, él es pastor. De repente él podría escucharte y animarte y orar por vos. Pero bueno, es una forma sencilla. He estado en otros países también donde me pondría en riesgo si soy muy abierto en decir varias cosas. Pero estábamos en misión, estábamos en clases y haciendo cosas. Entonces, esto es particularmente interesante porque no todos necesariamente hemos experimentado eso, pero bueno sería. No sé si alguien en el trabajo, quizás,
No sé si alguien en la familia, es muy recurrente que alguien en una familia que tiene otra creencia, otro credo, alguien se convierte y ya entonces el abuelo o la abuela o el papá o la mamá lo hace a un lado y dice, hagamos la fiesta de Navidad, pero no le digan al pandereta de su hermano, ¿verdad? Y lo dejan por fuera. Ese es un sufrimiento asociado con tu convicción. Y yo sé que las familias lo sufren. Puede sentirse como, ay, no, pero es cualquier cosa. Bueno, si usted está metido entre los que se iban a asesinar es cualquier cosa, pero si quedaste fuera, con tus hijos y con tu esposa y con tu esposo, lo que sea. Este es un énfasis interesante. Dice que el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes al final de 14. Y el glorioso Espíritu tiene para mí aquí un sentido muy clave, y es que el Espíritu Santo tiene múltiples trabajos, pero hay uno esencial que digamos que absorbe todo el ejercicio. El Espíritu Santo dice que es el Espíritu consolador. Quiere decir que esencialmente lo que hace el Espíritu es guardar mi vida, protegerme, consolarme, animarme. Y pregúntese usted, ¿por qué Dios habría de mandar el Espíritu Santo? ¿En qué funciona? ¿En qué sentido? Bueno, para consolarnos. Y nosotros ocupamos consuelo cuando la pasamos mal. Quiere decir que esencialmente el Espíritu Santo y la acción en nuestras vidas está asociado con resguardarnos nuestra vida mientras la pasamos mal. Y la palabra dice que el Espíritu Santo es el Paracletos, es el ayudador, el consolador. Y algo que tiene este ayudador y un consolador es que Él siempre ha estado, aun cuando yo he estado absolutamente solo. ¿Alguien se identifica con eso? Hay veces que has pasado por momentos donde hay gente que ha estado a tu lado para decir, no, yo estoy contigo, no sé qué, vamos, sí, y porristas, toda la cosa. Pero es que el sufrimiento del ser humano, hay momentos donde es el tuyo, está pasando por tu vida, vos lo estás sintiendo, nadie más. La gente lo escucha, dice, yo puedo tener una idea, pero hay cosas que solo yo las estoy viviendo y solo yo las estoy pasando y solo yo las estoy pensando. Y en ese ámbito tan íntimo, el Espíritu Santo está conmigo, no me ha dejado y afirma quién soy yo delante del Padre, afirma mi identidad, afirma mi propósito y quita el sufrimiento, no, pero me hace y me acompaña pasando conmigo en el sufrimiento. Usted diría, pero eso es todo. Bueno, hay gente que no tiene eso, está pasando por el sufrimiento así en crudo, de frente, sin nada. El Espíritu Santo para nosotros como creyentes es ese glorioso Espíritu que dice que además reposa, de la manera inclusive en que lo dice me da un sentido como de que ya él de por sí está trayendo un sentido de paz y quizás de ese balance y esa armonía en nuestra mente despejada, sobria, serena para caminar a través de las circunstancias. Voy a avanzar bien rápido. Dice que ninguno tenga que sufrir. Esta es una sección interesante, voy a ponerlo en azul. Dice que ninguno tenga que sufrir, y vea la serie de cosas que dice Pedro: por asesino, ladrón, delincuente, ni siquiera por entrometido. Y lo curioso de esto es que no está haciendo una lista exhaustiva de pecados, está haciendo una lista de crímenes. ¿Sí ve la diferencia? No está diciendo que los que mienten y taca. Los que mienten sufrimos. ¿Se ha mentido? ¿Ha sufrido por una mentira? ¿Una cosa así? Bueno, aquí Pedro está haciendo un ejercicio interesante, porque estos son delitos en el contexto de jurisprudencia romana. O sea, los romanos persiguen a los asesinos, a los ladrones, a los delincuentes. Y a los entrometidos, estuve leyendo un par de comentarios respecto a esto, estos entrometidos los asocian con gente que está como soplando quiénes son creyentes y quiénes no son creyentes. Lo que nosotros llamaríamos en un tico así muy educado, un zapazo. Entonces lo curioso es que está diciendo, aquí hay un contraste, está diciendo, gloria a Dios si sufres por su causa, pero no vaya a sufrir usted porque hace algo que transgrede no solo la ley de Dios como un pecado cualquiera, pero transgrede la ley de los hombres. ¿Sí entiende un poquito el énfasis y la diferencia de uno al otro? Ahora, qué duro, ¿verdad? Porque mucho del sufrimiento que vivimos es juponada nuestra, es pecado nuestro, es mala decisión nuestra, que a veces logramos encajarla en categoría de, sí, pero yo lo hice por tal cosa, y comenzamos a justificar esta decisión mía. Ay, es que mi papá era así, yo heredé eso, así como,
¿Qué es esa explicación tan...? Es que a mí me crearon así, a mí me enseñaron esto. Eso se vuelve como en una autojustificación para que esta falla no solo no asumas responsabilidad y endereces tu decisión, sino como para seguir efectuándola. Pero es para gente que dice, voy a dar mi opinión, pero saben que yo soy así. Si alguien está en una reunión y alguien dice eso, ya, chiquillos, se descompuso, ¿verdad? Es una excusa de no asumir en responsabilidad como adultos que cada cosa que yo pienso, siento y hago tiene repercusiones. Entonces debería tener esa mente serena, sobria, para actuar con prudencia. Si no, estás actuando en imprudencia. Y indistintamente que seas creyente o no seas creyente, ser imprudente es una mala idea. Es que compré una casa que no puedo pagar, compré un carro que no puedo pagar y me están cobrando, me están como, bueno, deberías haber actuado con prudencia. Esencial, ¿no? Es que me metí en una relación que es así, que es allá, y entonces prudencia, sensatez, sabiduría, todas pueden ser ejercidas lo más cercano que entiendes quién es Dios y cómo Dios se revela. Es parte de quién es Dios en nosotros. Pero esta sección habla de estos crímenes. Dice, pero si alguien sufre por ser cristiano, subraye esto aquí, les voy a dar un dato curioso. Esa palabra cristiano, que es la que nosotros hablamos, de cristianos entre nosotros, solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Cristiano es como la manera en la que históricamente comenzaron a llamar a los cristianos, pero no fueron los cristianos los que se autodenominaron así, ¿sí me voy a entender? Alguien más les llamó así, o alguien más nos llamó así. Puede leer el contexto, por ejemplo, en Hechos 11, dice que en Antioquía fue cuando comenzaron a llamarles cristianos, pero comenzaron de afuera. Y esta palabra cristiano, en este momento histórico, es una causal de persecución, o sea, es una sentencia. Ahorita no. Usted va en el bus y dice, ¿cuántos cristianos hay? Usted puede levantar la mano y nada pasa. En el caso que estén contando cristianos en el bus, no sé. Pero no hay problema, como cuando yo dije en el colegio soy cristiano, solo me apedrearon con sus risas y sus chotas y todo lo demás. Pero para ellos que alguien diga, ahí está el cristiano, era una sentencia de que Roma me iba a identificar y decir, usted es cristiano, venga para acá. Nerón quiere matarte en el patio interno de su casa, solo por divertirse. Que es curioso el estudio de las palabras en el contexto, porque aquí uno dice que alguien sufre por ser cristiano, ok, sí, que no se avergüence. No, es que ya era una etiqueta. Antes de esto, los cristianos eran conocidos como los discípulos de Cristo. A mí me hubiera encantado que nos quedáramos con esa denominación esa nomenclatura. Para mí sería más chiva. Somos los discípulos de Cristo, porque esencialmente seguimos al Maestro, que nosotros somos sus discípulos. Los decían también los que van por el camino, los del camino, refiriéndose a Cristo. Había otra denominación, o sea, otro nombre que usaban, ahorita se me escapa, pero este nombre cristiano que ahora usamos tan frecuentemente, en aquel momento era una sentencia de te van a perseguir y te van a dar y lo van a lograr. Y él dice, no te avergüences. Yo un par de veces tuve vergüenza de que me dijeran cristiano. Otra vez por la carga que se daba, ¿verdad? Como sos tonto, sos menos, sos incapaz porque sos cristiano. De hecho, el argumento es bastante tonto, ¿verdad? Que la gente, no creyentes que dicen, no, es que creer en Dios es tonto. O sea, como una creencia esencial de tu vida puede ponerte en una categoría de decir que cognitivamente pensás menos o pensás mal con respecto a otra persona. El argumento sí es tonto. Dice, no se avergüencen, sino que alaben a Dios. Y aquí vuelve a conectar con el tema del servicio. No hay vergüenza, sino que lo que hay es exaltación a Dios. Alaben a Dios. Ese alabado está aquí también, lo ven arriba. Por llevar su nombre o llevar el nombre de Cristo. Voy a avanzar más rápido. Tengo 10 notas más y las voy a cruzar más rápido. 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de los que
se rebelan contra el Evangelio. Y aquí hay un tema, claramente aquí está hablando de estos que se rebelan, son los que están en contra, los que resisten, los que no han entendido el Evangelio de Cristo, no lo han aceptado, lo han resistido. Pero está diciendo algo que a mí me motivó a buscar bien, porque yo decía, ¿cómo es que el juicio comienza por los de la familia, por los de adentro, por los que creen? Y aquí hay una metáfora en que el tiempo en el que ellos están viviendo es de juicio. O sea, los romanos están sobre ellos, les están haciendo pasar mal tiempo. Entonces él usa este momento metafórico para decir, comienza por nosotros la prueba de quiénes somos y quiénes no somos. Pero el juicio viene, y esto es un tema generalizado, el juicio viene para todos. Hay un juicio en el que usted y yo rendiremos cuentas, y una analogía también que noté con esto es con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo escogido. No obstante, fue probado. Y de hecho, en la prueba, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Los dispersaron, los llevaron aquí, los llevaron allá. O sea, parecía un juicio adelantado. Entonces es curioso, porque parece que el asumir a Cristo me libera del juicio del pecado, que merezco un juicio, merezco una condena. Me libera de eso. Pero me pone en un escrutinio de que somos señalados y estamos en el ojo, porque entonces los cristianos deberían ser A, B, C y D. Los cristianos somos cristianos, pero no somos perfectos. Estamos lejos. De hecho, somos tan imperfectos que lo hemos reconocido creyendo que Él puede sacar algo mejor de nosotros. El cristiano esencialmente es más claro y más honesto de quién es. A veces en el orgullo y en la arrogancia de pretender que yo me hice a mí mismo y que de la nada todo se creó, es esencialmente un punto argumentativo de arrogancia. Todo esto se hizo de la nada. No tengo cómo explicarlo. Entonces parece que la postura de ellos tiene tanta fe como la postura del creyente. Pero que hay un sentido de que ese fuego, esa prueba, ese juicio pase primero por nosotros. Y después viene una mención también en el versículo 18, estos Proverbios 11:31. Si el justo a duras penas se salva, ¿cómo quedará el impío y el pecador? Y aquí literalmente lo que está diciendo no es que el justo se justifica en sí mismo. Lo que está diciendo es que esos justos fueron justificados por Cristo. O sea, a duras penas lo que está diciendo es que ni siquiera los justificados en Cristo fue que se lo ganaron, sino que aceptaron a Cristo. ¿Cuánto más difícil va a ser, imposible, para los impíos? Quiero cerrar con esto y voy a enfocarme en el último, en el 19. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, ojo a las palabras, confíen en su fiel Creador, que es una palabra además que no hemos visto. La intención de Pedro aquí es elevar la idea de Cristo y de Dios a la máxima, el Creador de todas las cosas, el que tiene todo el control y el sistema solar en orden, debería tener algún orden, sentido y propósito con todo. Está diciendo, confía en Él a pesar de los sufrimientos que están pasando y sigan practicando el bien. ¿Cuál bien? El que vimos en la sección de arriba. Ya cuando uno ve este garabato así no entiende nada, ¿verdad? Pero si usted llevó las copias, si va a ir haciéndolo. Y algo que encontré aquí que me encantó, que quizás fue como la cosa que me gustó mucho, esta palabra confíen. Esta expresión, confíen en su fiel Creador. En otras versiones, el Reina Valera dice, entréguense a Dios, al fiel Creador. Y una cosa que encontré que está riquísimo es que entréguense es la misma expresión, la misma palabra que Cristo en la cruz dice al Padre, dice, en tus manos encomiendo, dice algunas versiones. La palabra que está usando en griego es esa, en tus manos entrego mi espíritu, mi vida, todo lo que soy. Yo no sé si Pedro lo hizo exactamente por eso, me atrevería a pensar que sí, pero bueno, me encanta que él cierre diciendo, hagan como Cristo, que ante el sufrimiento máximo y más injusto que alguien podría experimentar, él está abandonado en el Padre. Está diciendo, si esto trae una bendición y una gloria mayor y un beneficio, entonces que se haga su voluntad. Yo confío en el Padre, en el Creador y me entrego. Esencialmente, olvídese de todos los rayones que hice y todo lo que dije, pero ahí cierro. Entréguese confiadamente. Déjese en las manos de Dios, en quien eres, en las expectativas presentes y futuras. Él
no va a defraudarte. Defraudarte significaría defraudarse a Él, porque Él ha prometido en Cristo rescatarnos y redimirnos y guardarnos. Y ese entrégate a mí me resonaba por muchas razones. Volviendo al texto que José Pablo nos enseñó, la semana pasada dice en el 4:4, a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de la inmoralidad. Yo pensaba, uno a veces se desborda o se entrega a la inmoralidad, a la ignorancia, a la inmadurez, a la insensatez, se entrega al odio, se entrega al señalamiento, se entrega al trabajo, se entrega al dinero, se entrega a las personas, se entrega a un partido político, se entrega. El ser humano se entrega, se da, se vende por todas las cosas del mundo. Y hay un Dios que está diciendo, entrégate a mí y yo no te dejo caer, no te dejo solo y te ofrezco una herencia eterna. Y usted dice, no, a eso yo no me entrego. Mejor me entrego a esto que pareciera ser más bueno. Y lo que usted y yo, me imagino, me he experimentado, es que cada vez que yo me he entregado a lo natural, a lo material, a lo propio mío, me defraudo a mí mismo. Mi familia, mis bienes, mis cosas que son como anclas, según yo, seguras que tengo, son las primeras. Lo que pasa es que si estás entregado a algo que se deteriora, te deterioras a eso que te entregas. Y aquí el final es, confíen, entréguense al fiel. Marque esa palabra, fiel. Dios es fiel y ha sido fiel con nosotros. ¿Están bien ahí? Voy a terminar aquí, pero de una manera veloz. Si quiere dar la vuelta a su hojita, estábamos en observar e interpretar. Y voy a ir bien rápido por aplicar, porque ya hay un montón de principios y algunas cosas que ya vienen por ahí. Y voy a leer esto para ustedes, y lo pueden leer en la hojita o lo siguen conmigo. Dos cosas rápidas que ya les dije que iba a enfatizar en la aplicación es, número uno, somos llamados a amar y servir. Esencialmente, amar y servir es el ejemplo y el carácter de Cristo. Quiere decir que si usted ama y sirve, es más parecido a Cristo. Y si usted es más parecido a Cristo, es menos parecido a usted, y eso será siempre algo maravilloso. Porque yo soy esencialmente repugnante, odioso, orgulloso. Hay gente que se ríe como diciendo, yo lo conozco, ¿sí? Mi hermano me conoce. Yo soy esencialmente un montón de cosas que a mí me disgustan de mí mismo. Y yo quiero descubrir el diseño del Padre, de cómo Él me pensó, de cómo yo debo ser en Cristo. Y eso lo disfruto. Eso está bien para mí. La mejor versión mía, para mis hijos, para mi esposa, está en este sentido de quiero amar y quiero servir. Como Cristo. Y si pongo el estándar como José Pablo, como Esteban, como alguien más, ya bajé tamaño un poco. El estándar es como Cristo. Y vean lo que les propongo. Amar y servir. ¿Qué pasó? Así no. Lo puse en las notas y todos sus nombres. Vean lo que les propongo, bien rápido. Amar y servir resulta en un antídoto para las circunstancias propias y para las de los otros. Revelan el carácter de Cristo y dan gloria a Dios. Como creyentes debemos buscar la virtud de amar y servir aún en medio de tiempos complejos, sabiendo que somos acompañados y fortalecidos por la acción del Espíritu Santo en mí y en nosotros. Amar y servir es complejo, pero amar y servir en tiempos difíciles es casi imposible. Pero lo que yo he visto, lo que he experimentado en mi vida es que si yo estoy pasando por una circunstancia y estoy ensimismado y además solo sigo pensando en mí, es como echarle polvo de crecer, ¿verdad? Y es como exagerar la circunstancia. Pero he estado en momentos de mi vida difíciles, donde gracias a Dios he podido enfocarme en cómo servir a otros, y de repente aquello que yo estaba pasando no fue que se quitó, ahí estaba, pero de repente se volvió algo no tan grande, porque como no estaba enfocado tanto en lo mío, comencé a enfocarme en lo del otro y de la otra, y eso me ayudó a mí a manejar esto, y fue una bendición para los otros manejando una circunstancia. ¿Se lo nota? ¿Alguien lo ha practicado? ¿Alguien resuena con lo que yo estoy diciendo? Es esencial.
Es que si usted se pone una silla en la esquina de su casa y dice, aquí estoy yo sufriendo con mi sufrimiento y déjenme en paz y déjenme hacer una novela de mi sufrimiento. Yo era un infeliz. Hay gente que debería reconocer esta cita primero. Entonces eso degrada la esencia y la experiencia humana. Porque además estoy diciendo que todo el universo gira en torno a mí. Y yo me muero mañana, usted va al brete y usted va aquí con sus hijos, con sus hijas. Sí. Entonces esta idea de ensimismarnos en el sufrimiento es un tropiezo que nos hace ser muy miserables. Entonces hay un antídoto, y aquí quiero ser cauto y dudé en si usar esa palabra, pero uso antídoto no en el sentido de que va a eliminar las circunstancias, no la va a eliminar, pero va a ser como un bálsamo que te ayuda mientras pasas por lo tuyo, sirviendo y amando al otro, que al final trae gloria al Padre. Una pregunta ahí para que ustedes puedan meditar en su casa: ¿cuáles han sido tus formas de responder al sufrimiento? Usted sufre y ¿qué suele hacer? Le tengo algunas mías. Yo estoy aquí ventilando mi vida. Qué desgracia. Ok. Este soy yo. Cuando hay quien hace algo contra mí, mi primera reacción es venganza. ¿Alguien ha pensado así? Como dice, me la hizo, perece. Ahorita no, pero voy a dejar como que se despiste y después ¡zas! Caín con Abel. ¿Recuerdan? Alguien me hizo algo, me ofendió, me agredió, me hizo un daño profundo y yo quiero ver cómo me las paga. Quiero justiciar la cosa. Pero también a veces me da miedo, porque me da miedo que vuelva a suceder la circunstancia, la palabra, la persona, el gesto. ¿Alguien reacciona así? Apúntelo, somos varios. Okay. Con el pecado propio, que me trae sufrimiento, esto es donde viene el sufrimiento, el pecado de los otros, el pecado propio. Con el pecado propio me da vergüenza. Me da pena. Es Adán y Eva cubriéndose, escondiéndose. Y entre la vergüenza y la pena me lleva al aislamiento. Yo no quiero que me veas, no quiero ser juzgado, no quiero ser evidenciado, entonces mejor me sombreo por allá. Lo que pasa es que cuando uno se sombrea, y con este sentido además de vergüenza y pena, como que el cerebro no funciona bien. Y comienzo a actuar en función de otras cosas. Y es peor. La vergüenza y la pena, y aquí agrego una más, la culpa estancan la vida del ser humano. Hay gente que no ha logrado salir de aspectos y realidades y circunstancias de su vida porque tiene vergüenza, tiene culpa. Esencialmente, cuando la Biblia refiere a Satanás, dice que el Satanás anda señalándonos, anda nos recordando que tenemos la culpa. Pero en Cristo, lo que Él está diciendo es tomando nuestra vergüenza, nuestras penas y nuestras culpas para justificarnos aún de los errores. Entonces, no camines en vergüenza, no camines en pena. Y con las circunstancias de la vida que van y vienen, mi reacción a veces es victimizarme y buscar culpables. ¿Alguien se identifica con eso? Puse algunas aquí, que creo que son muy universales. Vergüenza, miedo, vergüenza, culpa. Me victimizo y me aíslo. Oiga, y cuando usted vive ese ciclo, sí, primero, sigue sufriendo. Número 2, amplificas el sufrimiento y toda la gente que está rodeado de gente así, ¿cómo la pasa? ¿Usted ha tratado de animar a una persona que está en un ciclo de este tipo? Oiga, termina uno chucho que dice, vea, voy a ayudarle, pero un poquito más de lejos, porque yo ya me siento ya también como con vergüenza, como con pena y como con... Curiosamente los latinos usamos esta muchísimo. Pobrecito yo, que mi mamá, que mi papá, a mí no me dijeron, no me enseñaron, no me pagaron, no me compraron, entonces por todo eso soy así. Y entonces uno se justifica. Eso es lo que algunas personas han llamado pensamientos de baja resolución. Tengo una cosa en la que digo, esto me hace menor que los demás, pero entonces esto va a justificar mi falta de prudencia en mi toma de decisiones. Y si alguien me las hace ver, digo, no, es que pobrecito yo. Usted lo ve en el ejercicio político. A los políticos les encanta buscar gente pobrecita. Porque la gente pobrecita se manipula y se lleva de un lado y se lleva para el otro. Dios no quiere redimirnos para vivir en pobrecitos. ¿Sabe lo que dice Dios? Tú eres un hijo y una hija muy amado.
Yo estoy complacido cada vez que tú vas a Cristo para caminar conmigo. Y yo estoy complacido. Alguien está complacido conmigo. Alguien me reconoció, alguien me levantó y alguien me dijo, puedo hacerlo mejor, puedo vivir en Él y con Él. Eso me anima. Entonces, este ciclo de cosas, al final lo que hacen es empeorar y agravar el sufrimiento. Entonces, con esto concluyo algo rápido, es no agraves tu sufrimiento con respuestas erráticas. Responde al sufrimiento con la gracia, la esperanza y la fortaleza que hay en Cristo a través del Espíritu Santo, aguardando una herencia. Y con eso, yo no sé usted, pero yo con eso sí puedo caminar. Y puedo ser que me está llevando candanga, como decimos nosotros. Yo necesito levantarme y hacer lo que debo hacer. Porque tengo una esposa, porque tengo unos hijos. No puedo vivir ahí de pobrecito. Di, Lucas, no es que su papá es un pobrecito. Gael, orines en el carro. ¿Te acuerdas, Gael? Después, vete, chorro, ¿qué importa? No, yo necesito vivir estas cosas para mí y para la gente que me rodea. Y no vivir con un sentido de no sirvo para nada, no, esto es terrible. Y se los digo, lo he vivido. Un montón de años de mi vida yo pensé que, pobrecito yo, qué desgracia, voy a hacer una novela. Lo que callamos los Araya. Le voy a poner. Y se escribe un capítulo. Qué bueno. No vale la pena vivir así. Ok, número 2 es la doxología del sufrimiento, que les decía. Este es como un cierre un poquito del tema. El sufrimiento es inherente a la vida. O sea, usted nació, va a sufrir. Pum, apechugue, no hay nada. Viene por el pecado, por las circunstancias y por la injusticia del mundo. Y aún por causa de que eres cristiano, por causa de Cristo. Mediante el sufrimiento somos formados y probados en la fe, pero también somos acompañados y consolados por Dios a través del Espíritu Santo, que ininterrumpidamente nos acompaña y nos asiste, aun cuando nadie más está con nosotros. El Espíritu Santo está. Y en Cristo tenemos una esperanza plena de ser guardados, preservados en Él, para recibir la herencia del Padre en su presencia y plenitud. Y ese es el gozo de la salvación también que al inicio de la carta leemos. ¿Qué piensa leer estas cosas? Una pregunta más ahí. ¿Cuánta esperanza y cuánto gozo estás experimentando en tu vida? Ahí está su hojita, puedes escribir algo ahora. En la casita de vivir, siempre queremos retarlos a que ustedes pongan algo, lo que usted quiere poner en práctica, aprender, ejecutar hoy, al escuchar esto. Pero yo quise agregar una pregunta más ahí que dice, ¿a quién me está pidiendo Dios que ame y sirva? ¿Y de qué manera puedo hacerlo? ¿A quién? Le tengo una fácil para los esposos y las esposas. Su esposa y su esposo. A los que tenemos hijos. Ama y sirve a tus hijos. Y bueno, al final tengo estas dos preguntas también. Ojalá puedas compartir esto con alguien. Y un par de preguntas para que compartan con sus hijos, en familia, en su círculo de confianza. ¿Cómo estamos mostrando amor y servicio en familia? ¿Cómo Lucas me sirve? ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a ser resilientes? Que eso es importantísimo. Una sociedad de gente llorona e inútil no avanza. Y a veces hay un sentido de pesimismo, volviendo al inicio, que decía que está en los últimos tiempos. ¿Has visto las películas posapocalípticas? A mí me gustan, por cierto. Como, se acaba todo. Pero la gente ve el tiempo posapocalíptico aquí, como ya se fue, no valimos nada, no haga nada. Y eso degrada la existencia, porque vean esto. Si la vida no tiene sentido, vamos para la nada, no existe nada, no existe Dios, no existe un creador, ¿con qué esperanzas vas a almorzar hoy? No almuerces. No te bañes, no te levantes, no trabajes, no ames, no perdones, no sirvas, porque no sirve de nada. Entonces, tener una perspectiva posapocalíptica del fin del mundo, de que por sí todo se va a ir a la madre, te deteriora tu estilo de vida, tu mentalidad. El ofrecimiento de Cristo es riquísimo, es sustancial, es argumentativo, está ahí. Tómalo para vivir de esta manera tan rica. Y lo que estamos. ¿Qué tal si oramos? Si quiere quedarse sentado o si quiere ponerse de pie, de cualquier forma está bien. Nada más tome tiempo para asociar esta oración con lo que ha escuchado y
en sus propias palabras con integridad también. Papi, gracias por esta mañana. Yo quiero darte gracias por el sufrimiento. Porque sé que en mi vida ha sido un regalo que, aunque venía envuelto en un papel arrugado y feo y sucio, con el tiempo de abrirlo y experimentarlo me di cuenta que era un regalo que provenía de ti. Y no lo quiero resistir, no lo quiero rechazar. Gracias porque en Cristo estamos resguardados para vivir y para pasar en medio de la dificultad. Fortalece nuestra forma de pensar, nuestro ánimo, y avívanos en el espíritu para ser consolados y animados y consolar a otros y amar y servir a otros. Porque eso es valioso, porque eso es rico, eso tiene propósito. Y gracias porque nuestra esperanza está en ti, una esperanza plena que no defrauda, y que aún con gozo y alegría asumimos los sufrimientos aún de ser llamados tus hijos. Esos cristianos con sentencia de persecución y de rechazo y de mofa de la sociedad, una sociedad que se jacta de ser intelectual y entendida, pero no puede ni aceptar el diseño perfecto del Creador. Hoy volvemos nuestros ojos a ti, reconociendo que está en ti la respuesta de, no solo de quién soy, pero de quién somos, y está la respuesta de la existencia, que está en Cristo, que nos amó y nos sirvió en la cruz, a precio de su sufrimiento, para darnos la herencia eterna. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén.